enseñanza. Entonces, esta es la segunda parte, hermanos, de esta serie. Como pueden ver. All right. Déjenme quitar los subtitles que no me gustan. Stop subtitles. Ahí está. Ok. Parte 2, un llamado a la oración. Obviamente en cuestión de la oración, ¿verdad? Hay muchas cosas que podemos identificar, que podemos mirar y ver. Por eso es necesario hacer una serie, ¿verdad? Porque aunque yo creo que cada uno de nosotros deberíamos ser ya expertos en la oración, muchas veces el problema es eso, ¿verdad? Que como somos expertos en la oración, se nos olvida el porqué de orar, el sentido original de una oración, ¿verdad? Y por eso creo que es importante que lo veamos, no porque ustedes no sepan, sino porque es como volvernos a enamorar con la oración, el porqué de la oración. A veces descuidamos esa parte tan esencial, tan simple en nuestra vida, que se nos olvida, ¿verdad? El motivo de la oración, la importancia de ella. Y creo que debemos regresar a enamorarnos de la oración, no porque sea oración en sí, sino porque es por medio de esa oración que nos ayuda a crear una mejor relación con nuestro Dios, ¿ok? Eso lo creo con todo mi corazón. Y entonces en esta ocasión vamos a estar analizando la oración del Padre Nuestro, no absolutamente toda, simplemente vamos a entrar al Padre Nuestro que Jesús enseñó a sus discípulos, ¿verdad? Que ellos mismos le pidieron que los enseñara, porque creo que dentro de esta oración que Jesús le dio a sus discípulos y nos da a nosotros hoy en día, es como una fórmula, un patrón o un modelo que conlleva ciertas cosas esenciales en referente a la oración, ¿verdad? Hay formas correctas de orar y hay formas incorrectas de orar. Hay formas aceptables y hay formas inaceptables de orar. Aunque es bien básico y muy simple, la oración tiene cierta ética, cierta fórmula. Yo lo llamo fórmula, ¿verdad? Porque lo que Jesús nos dio, la oración del Padre Nuestro, que es tan popular, es tan conocida, yo creo que en todo el mundo se conoce, ¿verdad? Esta oración la vemos una y otra vez en películas, en libros, gente que ni siquiera conoce de Dios, conoce o ha escuchado cierta parte de esta oración porque es tan poderosa. ¿Por qué es tan poderosa? Bueno, porque proviene de nuestro Mesías, de nuestro Señor, ¿verdad? Y él se la estaba enseñando a sus discípulos porque ellos mismos le dijeron, miraban la vida de Jesús, ¿verdad? Y le pidieron al maestro que les enseñara a orar. Y eso es otra cosa bien interesante que qué interesante notar que los discípulos de Jesús, que eran judíos, que posiblemente tenían un sidur, ¿verdad? En sus casas o en las sinagogas donde iban, no les faltaban oraciones que decir, ¿verdad? Pues hay muchas oraciones que se han transmitido de generación en generación, que aún nosotros mismos las hemos leído. Y aún así los discípulos le piden al maestro que les enseñe a orar, ¿verdad? Porque miraban algo diferente en Jesús. Miraban una diferencia entre las oraciones que decían tal vez los líderes de ese tiempo, de los fariseos y todos ellos, ¿verdad? Que eran líderes de las sinagogas y todos ellos,
que sí, ¿verdad? Oraban, decían las oraciones matutinas, las oraciones al mediodía y después, pero miraban que Jesús oraba diferente, que Jesús tenía algo distinto, ¿verdad? Que Jesús tenía un acercamiento con Dios tan poderoso y ellos querían saber esa fórmula. Ellos querían aprender ese modelo de Jesús. Por eso le dicen, maestro, enséñanos a orar, ¿verdad? Entonces hay ciertos principios dentro de la oración que presentamos delante de Dios todos los días, que tenemos que prestar atención a las palabras de Jesús, ¿verdad? Porque como les digo, obviamente hay una forma en que debemos orar. Ese será el punto de Jesús enseñándoles a sus discípulos a orar, ¿verdad? Porque miren lo que dice aquí. Vamos a leer Mateo 6, 5 al 9. ¿Ok? Dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Dice, pero tú, di conmigo, pero tú, ¿ok? Nos está hablando a nosotros ahorita Jesús. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en el secreto te recompensará. Y al orar, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que serán oídos por su palabrería. ¿Ok? Por tanto, no se hagan semejantes a ellos porque el Padre de ustedes sabe qué cosas tienen necesidades antes que ustedes le pidan. Ustedes pues oren así. ¿Ok? Y ahorita vamos a analizar esa oración del Padre Nuestro, aunque no toda, simplemente vamos a mirar una sección y esta es como una introducción a cómo debemos nosotros orar, ¿verdad? ¿Cuál es la forma adecuada o aceptable delante de Dios al acercarnos en oración, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a estar mirando antes de analizar la oración del Padre Nuestro, ¿ok? Primeramente, identificamos cómo es que Jesús determina que debemos orar y esto lo dice que debemos orar en secreto o en privado, amén, en privado. Identificamos que estas personas que estaban orando, ¿verdad? Los hipócritas estaban orando de una forma inadecuada, de una forma inaceptable. Y no es que, el hecho no es de que amaban orar de pie en las sinagogas, ese no es el problema. El orar en las sinagogas, parado, ¿verdad? No tiene nada que ver, se puede orar de cualquier forma, no hay una forma específica en que debemos orar, en realidad. A través de la Biblia miramos a personas que oraban de pie o oraban echados, ¿verdad? Frente en el suelo, oraban hincados. O sea que no hay una forma corporal de orar, ¿verdad? Podemos estar en cualquier forma. ¿Acaso Pablo y Bernabé o quienes las Silas estaban encarcelados, atados de pies y manos orando, ¿verdad? Entonces no hay una forma corporal de orar. El problema es que amaban orar de pie en las sinagogas para ser vistos por los hombres. Es ahí el error, ¿verdad? Porque Jesús obviamente no está hablando en contra de orar en público, ¿ok? Jesús no está hablando mal de ellos porque estaban orando de pie, ni porque estaban orando en grupo, sino más bien les está reprochando a los hipócritas que amaban orar para que sean vistos por los hombres, ¿verdad? Para que la gente los identificara como justos. Entonces no oraban para un acercamiento a Dios
o no tenían el corazón correcto en sus oraciones. Es a lo que a lo que se está aludiendo Jesús, ¿verdad? Ellos querían gloria de los hombres, buscaban como un espectáculo, ¿verdad? Para que la gente les diera gloria. Ah, qué bonito oras, qué bonito te expresas, ¿verdad? Qué justo eres, qué santo eres porque oras, de pie, ¿verdad? Al aire. Entonces, lo interesante de todo esto, hermanos, es que aún hoy en día, hay personas que esto hacen, ¿verdad? Hablando en Israel, hay personas que todavía oran, ¿verdad? Frente de la gente. Y pues quién sabe qué, cuál sea su propósito, pero aquí Jesús está identificando a los hipócritas como personas que quieren recibir gloria de los hombres, ¿verdad? Y obviamente eso es algo inapropiado. Entonces Jesús determina que para no tener esta mala conducta en la oración, es mejor que oremos en secreto o en privado, ¿verdad? Donde el Señor, Dios Todopoderoso, nos escucha, ¿verdad? Él desea que estemos a solas con Él, ¿verdad? En secreto, en privado. Es ahí donde podemos tener un mejor enfoque porque ya no lo estamos haciendo para que la gente nos vea, pues no hay nadie a nuestro alrededor cuando estamos en secreto. Por eso dijese Jesús que debemos meternos a nuestra habitación o en un lugar donde tú puedas tener absoluta paz, donde nadie te va a molestar, donde nadie te va a mirar, solamente tú y el Padre, platicando, ¿verdad? Y creo que eso es muy importante. Creo que es muy importante porque eso nos ayuda, ¿verdad? Cuando oramos en secreto, obviamente es la forma en que Jesús lo hacía. Obviamente Jesús oraba también en público, como miramos en Juan 17, 1, 26. Se fijan cómo el problema no era que estaban hablando en grupo o que estaban orando en pie, ¿verdad? Jesús oró delante de sus discípulos en Juan 17, 1 al 26. Miramos que Jesús estaba hablando con sus discípulos delante de ellos. En 1 de Reyes 8, 22, el rey Salomón, enfrente de toda la congregación de Israel, expuso su oración ante Dios, ¿verdad? Dice que extendió sus manos al cielo cuando estaban, cuando estaban inaugurando el templo. Esta es la oración que él hizo delante de toda la congregación de Israel. Entonces, el problema no es orar en público o en grupo. El problema es que estos hombres, como les digo, estaban buscando su propia gloria. Y eso es una hipocresía, ¿verdad? Eso es algo hipócrita y algo que no es correcto dentro de nuestras oraciones. Entonces, por eso Jesús, para evitar esto, mejor nos dice, hey, vayan y oren en secreto, ¿ok? En privado. Y miramos que Jesús, ¿verdad? Cuando cada cosa que Jesús nos enseñaba, hermanos, es porque Él mismo lo estaba llevando a cabo. Amén. Jesús, muchas veces nosotros, como maestros, a veces enseñamos cosas que ni siquiera nosotros mismos hacemos. Pero en el caso de Jesús, él oraba en secreto. Fíjense, estos textos que miran ustedes aquí en la pantalla hablan de cómo Jesús se apartaba, ¿verdad? A orar. Dice Mateo 14, 23. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. ¿Se fijan? Y al anochecer estaba ahí solo. Pero él estaba orando, hermanos, y invertía mucho tiempo, horas y horas en oración. Y esto es tan tremendo, ¿verdad? Entender y ver, porque como les decía la semana pasada, ¿quién era Jesús? Jesús era un rey, Jesús es el Mesías, Jesús, Jesús es el todo, ¿verdad? Podemos decir así para, entonces miramos que Jesús, siendo quien era, él oraba a solas. Él buscaba una y otra vez todos los días, como dice acá. Dice que Jesús, pero con frecuencia,
él se retiraba a lugares solitarios y oraba en Lucas 5:16. Entonces, esto lo hacía siempre, era con frecuencia que él hacía estas cosas. Dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y ahí oraba. ¿Se fijan? Una y otra vez miramos evidencia de que Jesús se retiraba, ¿verdad? Y oraba en secreto o en privado con el Padre antes de llevar a cabo su ministerio en ese día, ¿verdad? Obviamente había mucha gente que lo buscaba y para él era necesario hacerlo, pero también él nos dice, nuestro maestro, nuestro Señor nos dice que también nosotros debemos orar de esta forma, en secreto, ¿ok? Donde nadie nos ve, simplemente nosotros a solas con Dios, ¿ok? En esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Toda la noche. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado toda la noche en oración a Dios? Nos quedamos dormidos, ¿verdad que sí? Amén. En el Sinaí dice que aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Entonces miramos cómo Jesús no solamente estaba enseñando cualquier cosa, sino que él nos estaba enseñando o nos enseña que él mismo oraba de esta forma. Amén. Aquí hay otro principio que debemos aprender, ¿verdad? Que debemos identificarlo porque aquí hay mucha controversia en cuestión de lo que significan vanas repeticiones. ¿Qué son vanas repeticiones? ¿A qué se refiere Jesús con esto? ¿Verdad? Entonces, aquí mucha gente obviamente, dependiendo del grupo religioso en el cual nos encontramos, hay ciertas disensiones y diferencias, ¿verdad? Pero cuando analizamos el texto, ¿verdad? Nos damos cuenta de que Jesús está hablando en algo particular, ¿verdad? Porque está hablando de no hacer vanas repeticiones como lo hacen los gentiles. Las vanas repeticiones, hermanos, aquí esa palabra que se utiliza en el griego es batalogeo y se refiere a repeticiones sin sentido, puras palabrerías sin sentido. Amén. Esa es la palabra que se utiliza para vanas repeticiones, batalogeo. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se está refiriendo con vanas repeticiones? En primer lugar, debemos entender que tenemos evidencia de que Jesús utilizó repeticiones en sus oraciones. Amén. Jesús utilizó oraciones repetitivas, como pueden ver en Marcos 14, en el Getsemaní, ¿verdad? Antes de ser entregado. Dice, de nuevo se apartó y oró diciendo las mismas palabras. Cuando vino otra vez, los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. ¿Se fijan? Jesús, por lo menos aquí tenemos esta evidencia de que Jesús oró una oración repetitiva, pero no era una vana repetición. Esa es la diferencia. ¿Cómo es que le hacen los gentiles para orar? ¿Por qué es vana las oraciones repetitivas de los gentiles? ¿Por qué será? ¿A qué se refiere? Es lo que dice Jesús. No usen vanas repeticiones como los gentiles. Se estará refiriendo, por ejemplo, a las oraciones del Sidur. No, hermanos. No se está refiriendo Jesús a las oraciones del Sidur. Posiblemente él también las llevó a cabo, ¿verdad? Por ejemplo, podemos mirar que Jesús dijo el Shema cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento principal. Él citó el Shema, ¿verdad? Obviamente la palabra de Dios nos dice
que debemos estar repitiendo estas cosas, es decir, la palabra de Dios una y otra vez para memorizárnosla, para tenerla en el corazón. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Jesús con vanas repeticiones? ¿Será que se está refiriendo a oraciones que han sido heredadas de nuestros padres o de los sabios, del Sidur? Yo creo que no. Vamos a analizar un poquito una historia o un evento muy conocido para darnos una mejor idea de lo que significan vanas repeticiones, como los gentiles, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes la historia del profeta Elías en contra o versus los profetas de Baal allá en el Monte Carmelo? ¿Se acuerdan de esa pelea, de esa lucha, de ese encuentro? Dice de esta forma, fíjense. Dice, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Okay, entonces él los estaba retando, ¿verdad? En lo que estaba haciendo, obviamente toda la congregación de Israel estaba ahí reunidos, ¿verdad? Para ver esta demostración. Y Elías les dice que ellos iban a preparar primeramente un sacrificio para Baal, el dios de ellos, ¿verdad? Y mientras toda la gente estaba mirando, pero les dice, pero no van a prenderle fuego. Ustedes van a invocar a su Dios y el Dios que responda con fuego, a ese Dios vamos a servir. Ese es el Dios verdadero. Y entonces ellos, es decir, los profetas de Baal, prepararon todo y empezaron e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía, que Elías se burlaba de ellos diciendo, despertadle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre. O sea, esa era la costumbre de ellos, ¿verdad? De hacer ruido, cortarse y alzar la voz al cielo y gritar por muchas horas conforme a su costumbre hasta que les chorreaba la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Esta palabra que les dije, batalogeo, se refiere a hacer ruidajo. Es como la palabra Babel, de la palabra Babel, ¿verdad? Se refiere a hacer repeticiones sin sentido y gritar y hacer cosas, ¿verdad? Para llamar la atención. ¿Qué estaban haciendo los gentiles aquí? En primer lugar, obviamente las oraciones de ellos son vanas porque sus dioses son vanos, ¿verdad? Son falsos ídolos, son demonios y ellos es a quien les oran, ¿verdad? Los gentiles, los paganos. Entonces, en sí, la oración de ellos es vana. Y otra cosa es que ellos tenían la costumbre de hacerse cortadas en sus brazos, en sus espaldas, ¿verdad? Como lo vemos hasta el día de hoy. Hay ciertas sectas religiosas en la India que hacen estas cosas y en otros lugares. Y dice que ellos gritaron frenéticamente, ¿verdad? Buscando la atención de Baal, pero no se encontró. Entonces, este ruido y gritar frenéticamente, ¿verdad? Es una forma, una costumbre que hacen en otras religiones buscando a sus dioses. Entonces, por eso Jesús nos dice a nosotros que no hay necesidad de hacer eso. No tenemos necesidad de buscar a Dios frenéticamente y gritar y buscarlo
porque obviamente Él está con nosotros. Esa es nuestra fe, que cuando nosotros oramos, Dios nos oye, ¿verdad? En lo más sencillo, en lo más calmado de nuestra vida. Yo creo que esta es la segunda vez que Dios le enseña esto al profeta Elías. ¿Se acuerdan cuando estaba en la cueva? Que Elías pensaba que el Señor estaba detrás del torbellino que se aproximaba. ¿Y qué dice? Que Dios no estaba ahí. Dice que había un fuego, ¿verdad? O algo fuerte que estaba sucediendo, ¿verdad? Que se estaba aproximando y él pensaba que ahí estaba el Señor y no estaba ahí el Señor. Hasta que después en un silbato apacible, ¿verdad? En un viento apacible, es cuando el Señor se le presenta a Elías. Entonces miramos que el Señor no requiere de espectáculos de nuestra parte para hacerse presente, y más que se haga presente es que nos escuche, ¿verdad? No necesitamos hacer todas estas cosas. Simplemente tenemos que pedir conforme a su voluntad y sabemos que Él nos oye, según lo que dice 1 Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, 1 Juan 5:14. Entonces, obviamente también otra cosa que tenemos que entender es que debemos pedir conforme a su voluntad, ¿verdad? Es ahí donde muchas veces erramos en nuestras oraciones pidiendo cosas que no van conforme a su voluntad. Si pedimos cosas fuera de la voluntad de Dios, obviamente no nos van a andar cumpliendo caprichos, ¿verdad? A veces nos equivocamos en pensar o pedirle al Señor. La verdad no sé si sea bueno o malo, pero muchas veces pedimos cosas materiales, ¿verdad? Señor, danos un nuevo carro, Señor, danos una nueva casa. Yo no sé si es necesario realmente pedir por esas cosas, ¿verdad? Según el texto. Porque si leemos bien, está hablando de esas cosas. Dicen, ustedes no tienen que pedir como los gentiles, vanas repeticiones, porque Dios sabe las necesidades que vosotros tenéis, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, el Señor nos va a proveer, simplemente darle gracias por ello. No sé, pienso que más bien se refiere a a no buscar a Dios frenéticamente, ¿verdad? Buscándolo como los gentiles. Obviamente las vanas repeticiones es hablar cosas que no conciernen a Dios, ¿verdad? Hay oraciones tan tontas, hermanos, que ni siquiera he mirado personas, ¿verdad? Que le piden a Dios, por ejemplo, que los haga más altos o más guapos o cosas así que realmente lo oran la gente. He mirado de ciertos profetas de Dios que han ido a ciertas congregaciones y piden, ¿verdad? A que los hombres sean más fuertes o lo que sea, y eso no tiene nada que ver con Dios en mi punto de vista, ¿verdad? No tiene nada que ver con Dios, y es donde entramos en el error. Son vanas repeticiones, son cosas sin sentido. Entonces tenemos que aprender a pedir a Dios conforme a su voluntad. ¿Cómo sabemos su voluntad? Bueno, pues tenemos que meternos a la palabra de Dios, ¿verdad? A figurar cuál es la voluntad de Dios. Cuando pedimos, por ejemplo, por la unificación del pueblo de Israel o por la bendición espiritual de nuestros hermanos, el cuidado de su pueblo, esas cosas son cosas que le interesan a Dios, que son conforme a su voluntad. Entonces Él nos escucha. Amén. Si se trata de que, Señor, dame $1,000,000 para mí, entonces no, el Señor no me va a escuchar, ¿verdad? Porque estoy siendo egoísta, lo estoy buscando para mí. Amén. Pero cuando pido, Señor, que ayúdanos a predicar tu palabra con denuedo, con fuerza, con poder, para que más gente se acerque a tu reino, entonces esa es la voluntad de Dios. Amén. Pero todo lo que tiene que ver con mí, con el ego, ¿verdad? Eso no es la voluntad de Dios. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que pedimos. A eso es lo que me refiero. Antes de preparar esta serie, estaba leyendo un libro que pueden ver ustedes aquí. Se llama A Prayer to Our Father by Nehemiah Gordon and Keith Johnson.
Muy buen libro, hermanos, se los recomiendo. No sé si está en español todavía, pero los que sepan, los que saben leer en inglés, ahí está, ¿verdad? Está muy bueno ese libro. Y aquí es donde entramos y lo que ellos hicieron, Nehemiah Gordon, Keith Johnson, es que ellos estuvieron analizando la oración del Padre Nuestro en hebreo, ¿verdad? Más específicamente en el libro, en el Mateo hebreo de Shem Tov. Ellos estuvieron comparando cómo leía la oración que escribió Shem Tov en hebreo en comparación a la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Que encontramos en la versión griega, o en este caso la Reina Valera actualizada en español, obviamente, pero la versión griega sí está muy cerca al hebreo de Shem Tov, pero en mi punto de vista hay dos secciones, dos partes, dos párrafos o dos sentencias más bien, dos frases que difieren y se las quiero leer. Aquí a mano izquierda pueden ver que esta es en hebreo. No lo voy a leer porque no sé realmente cómo leer en hebreo, ¿verdad? Aunque ahí están las pronunciaciones. Avenu significa padre. Sheva, Shammai, Jim, no sé. Mejor lo voy a leer en español, que dice: Padre nuestro en el cielo. Dice que tu nombre sea santificado. Que tu reino sea bendito. Aquí está la diferencia, ¿se fijan? Hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Danos el pan diariamente. Perdona la deuda de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. No nos metas en la mano de la prueba y protégenos de todo mal. Amén. ¿Okay? Entonces, sí, ¿verdad? Es muy similar a la versión griega que normalmente nosotros conocemos, ¿verdad? Como el Padre Nuestro. Aquí está la Reina Valera actualizada 2015, lee de esta forma. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, difiere a que tu reino sea bendito. ¿Se fijan? Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Como pueden ver, esta sección en amarillo está en crochetas, porque es una adición, ¿verdad? En la versión griega no aparece ni en los manuscritos en griego, no existe. Simplemente es algo que agregaron, ¿verdad? Los escritores. Caso es que es muy similar, pero hay ciertas frases que difieren y vamos a estar hablando, ¿verdad? Una por una y vamos a mirar qué es lo que significa más adelante. Simplemente obviamente sería una buena idea de simplemente aprendernos el Padre Nuestro. Si usted no se lo sabe, apréndaselo, ¿verdad? Es una oración bien cortita. Amén. Se fija también, aún en eso Jesús tenía razón, ¿verdad? Que no oramos tanta palabrería para que el Señor nos escuche. Con tan solo esta fórmula que Él nos da, ¿verdad? Nos apropiamos de la fórmula donde por lo menos tenemos una dirección al Padre, santificamos su nombre, ¿verdad? Obviamente se trata de Él, de que Él es bendito por siempre. Nos enfocamos en su reino y la voluntad de Dios, que su reino sea bendito, ¿verdad? Que se haga su voluntad en el cielo y en la tierra, que nos dé el pan lo necesario, porque el pan era necesario cada día, ¿verdad? En tiempos del primer siglo era tan importante el pan. Obviamente no es como ahora, ¿verdad? Nosotros podemos ir a comprar pan donde sea, a cualquier esquina, y podemos ir a cualquier tienda o comprar y echar al refrigerador, pero en aquel entonces el pan diario era tan importante, era tan serio, era de vida y muerte. Perdona la deuda de nuestros pecados. Obviamente pedimos, ¿verdad?, que el Señor nos santifique, nos purifique, que tenga misericordia de nosotros y que también nosotros debemos tener misericordia de otros. Entonces, en sí, esta fórmula
conlleva todo lo que tiene que ver con nuestra vida, ¿verdad? No nos metas en la mano de la prueba y protégenos de todo mal. Amén. Así. No es una palabrería, no es una cosa tan grande. En unos segundos podemos hacer esta oración. ¿Ok? Entonces sería bueno aprendérnosla, si es que no se la saben, y mirar a qué es lo que se refiere todo esto. Amén. Queremos conocer la voluntad del Padre. Queremos saber a quién nos estamos dirigiendo. ¿Ok? Entonces es muy importante, hermanos, y creo que hay mucho más que aprender. Simplemente vamos a estar viendo la primera parte, Padre nuestro en el cielo, es lo que vamos a estar mirando el día de hoy. Y las próximas semanas vamos a mirar cada una de estas frases, que es a lo que se refiere. Amén. Aquí está, como pueden ver, este lugar es ahí en Galilea, en Bajo Galilea. Se llaman los Cuernos de Jatín. Se llama así porque ahí ocurrió una batalla entre los árabes y los Crusaders, ¿verdad? Las cruzadas de los católicos. Hubo una batalla es un volcán en realidad, inactivo. Amén. Es un volcán inactivo en Bajo Galilea y se llama Hatín bajo uno de los generales árabes que llevaron a cabo esa batalla en aquel entonces, 1016-12, algo así, no me recuerdo bien. Entonces, estos son The Horns of Hatin. Y dentro del libro de verdad, The Prayer to Our Father, de Nehemiah Gordon y Keith Johnson, lo que ellos hicieron, hermanos, para escribir este libro, es que ellos fueron a Israel específicamente primero querían encontrar el lugar donde Jesús había pronunciado esta oración, donde él mismo enseñó a sus discípulos esta oración, y se cree, por tradición, hay como 6 lugares principales en Israel donde se cree que Jesús dijo esta oración, ¿verdad? Y uno de los lugares principales es aquí, en los Cuernos de Hatín. Y Nehemiah Gordon y Keith Johnson subieron aquí juntos y estaban diciendo ellos en el libro que este es el lugar más adecuado y que describe la Biblia en los evangelios, ¿verdad? Es el más adecuado conforme a la información que tenemos en los evangelios. Es el lugar geográfico más adecuado según lo que ellos leyeron y el conocimiento que ellos tienen. Creo que es en este lado, en mano izquierda, es like a little plateau. No sé exactamente porque aquí no se mira 3D, pero hay un lugar donde ellos se pudieron parar. Creo que es acá tal vez. Sí, aquí. Acá a mano izquierda es like a little plateau. Es como una superficie plana donde Jesús se pudo haber parado y las multitudes pudieron estar aquí, ¿verdad? En este lado, escuchando el sermón del monte. Y dice Nehemiah Gordon y Keith Johnson que la amplificación de la voz de ellos recorría por muchos metros, ¿verdad? Entonces es probable, es muy posible que Jesús estuvo parado aquí mismo, ¿verdad? Diciendo las bendiciones, el sermón del monte, y también es aquí probablemente donde se dijo por primera vez la oración del Padre Nuestro. Amén. Simplemente un dato interesante, ustedes lo pueden buscar, lo pueden hacer you guys can research it on your own and see if that is correct. Obviamente no sabemos, seguramente, pues obviamente no se sabe exactamente porque no estuvimos ahí, pero es donde se cree que pudo haber sido esta oración, ¿ok? Entonces, obviamente, hermanos, esta oración es muy importante, como les digo, a través de nuestras generaciones, a través de los miles de años que han traspasado, esta oración se ha hecho muy importante para la religión cristiana, principalmente, ¿verdad? Y les digo que es muy famosa, porque viene de nuestro Mesías, viene de Jesús mismo. Pero también esta primera frase de Padre Nuestro
es una expresión, es una frase, hermanos, revolucionaria para muchos judíos en sí, ¿verdad? Cuando muchos judíos escuchan de esta oración, se les hace raro que Jesús llame Padre Nuestro a Dios, ¿verdad? Y dentro del mismo libro que leímos, que estamos viendo, The Prayer to Our Father, el mismo Nehemiah Gordon dice que a él se le hacía raro al crecer, ¿verdad? Como él creció como judío ah, rabínico, ¿verdad? En el judaísmo rabínico, su papá sus descendientes eran rabinos y todo ello, pero dice que a él se le hacía raro y preguntaba por qué es que los cristianos le llaman Padre a Dios. Y entonces hay muchos judíos que se les hace curioso que los cristianos le llamemos Padre a nuestro Dios. Y obviamente le llamamos Padre nuestro en el cielo porque Jesús nos dijo que así le llamáramos, ¿verdad? En la oración que Él nos enseñó. Entonces, esta frase, Padre nuestro, es sumamente importante porque nos da dirección y nos da identidad, ¿verdad? Nos da identidad. ¿Por qué dirección? Obviamente hay personas que oran o que se refieren, por ejemplo, al universo, ¿verdad? Que el universo nos escuche y no tienen dirección, simplemente sus palabras se las lleva el viento, pero nosotros no. Cuando nosotros oramos con esta frase, Padre nuestro, inmediatamente estamos llamando la atención de alguien que nos está escuchando, eh, nuestro Padre Dios, ¿verdad? Y nos da identidad porque sabemos que somos sus hijos y que Él nos escucha. Obviamente Dios es un Padre bueno, un Padre santo y bueno que cuida de nosotros y él pone atención a sus hijos, Él escucha a sus hijos. Así como nosotros ponemos atención cuando nuestros hijos nos llaman, especialmente en momentos de dificultades y de problemas, estamos atentos, ¿verdad? A sus súplicas, a sus necesidades. Así nuestro Dios, que es nuestro Padre, nos escucha de la misma forma. Amén. Y también obviamente el hecho de que es el Padre nuestro en el cielo, ubicamos a Dios en su lugar respectivo, ¿verdad? Obviamente que Él es el Rey, que Él es la majestad que hizo los cielos y la tierra. Por eso, Padre nuestro en el cielo nos permite identidad, dirección y ponemos a Dios en su nivel adecuado. Amén. Lo ponemos como el creador del cielo, que habita la eternidad, santo y puro. Le damos su lugar. Y entonces, sabemos que somos sus hijos, ¿verdad? Según lo que dice en Juan 1:12 al 13, que según lo escribe el apóstol Juan, dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces se fijan pues que somos hijos de Dios, tenemos identidad, tenemos dirección cuando nos referimos al Padre en nuestra oración, ¿ok? Entonces es muy importante. Como les decía, curiosamente hay muchos judíos que se les hace raro cuando los cristianos se refieren a Dios como Padre, pero lo interesante de todo, hermanos, es que esta frase, aunque pareciera revolucionaria de parte de Jesús, de parte de Yeshua, no lo era. A través de la historia de los judíos y de los hebreos, siempre se ha conocido a Dios como el Padre. Amén. Aquí Isaías, el profeta Isaías, en Isaías 63:16 dice, pero tú eres nuestro Padre. Aunque Abraham no nos conozca y a Israel no nos reconozca, tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Desde la eternidad tu nombre es Redentor nuestro. ¿Se fijan cómo el profeta Isaías llama a Dios Padre nuestro? De ahí lo toma Jesús. No era algo nuevo, era algo real, algo que siempre han hecho los hijos de Dios, el pueblo de Israel. Siempre han pedido a Dios y se han referido al Padre como Padre nuestro. Fíjense cómo dice Jeremías 3:19. El profeta Jeremías escribe lo siguiente.
Yo decía, ¿cómo te he de poner entre los hijos y te he de dar la tierra deseable, la heredad más bella de las huestes de las naciones? Y yo mismo decía, me llamarás Padre mío y no te apartarás en pos de mí. Entonces miramos que dos profetas, Jeremías e Isaías, se refieren a Dios como Padre. ¿Amén? Entonces no es nada nuevo, es una frase hebraica. Amén. Entonces no tenemos que tener ningún miedo ni nada de eso, simplemente lo aceptamos tal y como Jesús lo prescribió, ¿verdad? En la oración del Padre Nuestro. Y nos referimos a Dios como Padre. No tiene nada de malo. Es importante reconocerlo de esta forma. ¿Amén? Entonces, Isaías, Jeremías, también Malaquías, en la Mishnah hay oraciones que los mismos judíos dicen y comienzan la oración con Padre Nuestro y Rey Nuestro. En los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? Hay un documento que encontraron que se llama Padre Nuestro, precisamente. Entonces, aunque pareciera revolucionario de parte de Jesús, no lo era. Era algo natural llamar a Dios Padre Nuestro. Amén. Entonces, el Padre Nuestro nos da una esperanza viva. Dios no es un Dios distante que no podamos, que se ha retirado de nosotros o que sea tan lejos que nos escuche, no. El hecho de que podamos llamar a Dios nuestro Padre, hermanos, habla de una relación cercana como hijos y un Padre que nos ama. Entonces debemos tener esa esperanza nosotros, debemos aprender a comunicarnos con nuestro Padre, ¿verdad? Obviamente en todo momento, porque Él nos escucha. En conclusión, simplemente quería recordarles que en las próximas semanas vamos a estar analizando los siguientes párrafos de la oración del Padre Nuestro. Entonces les voy a pedir que ustedes mismos la estén leyendo y no solamente la lean, sino que repítanla, memorícense lo que dice, el significado de cada una de las frases que están dentro de esto, porque es muy importante, ¿verdad? Cuando aprendemos esta fórmula, hermanos, nos abre una puerta muy amplia para llegar al Padre. Amén. Tenemos dirección, sabemos con quién estamos hablando, entendemos que hay una voluntad del Padre que se lleva a cabo, dependemos de Él en el pan nuestro, ¿verdad? Pedimos que Él nos perdone diariamente, que Él perdone nuestras ofensas y que también nosotros estamos dispuestos a perdonar a aquellas personas que nos ofenden o que pecan en contra de nosotros. También pedimos que el Señor nos cuide, nos proteja de todo mal. Entonces, bien sencilla, pero bien poderosa. Y entonces vamos a estar analizando esto en las próximas semanas. Así que este es un llamado a la oración. Pedimos y buscamos que cada uno de nosotros, en sus respectivos momentos, busquemos al Padre en oración. Amén. Mi deseo es que el Señor les bendiga.